¿Se ve? Sí, maestro. Bueno, vamos a empezar por el grupo 3. Grupo 3 es de Ana Isaura y compañía, ¿no? No hay nadie del grupo 3 oyéndome. Sí, aquí estamos, maestro. La Ah, primera pregunta. sí, la primera, vamos. Ok. Entonces, con respecto a la glucogenólisis, explica el conocimiento en este proceso de los principios de los cambios graduales y de la interrelación de los procesos. Ejemplos. Entonces, como en todos los procesos metabólicos que ya nosotros hemos hablado, ambos principios se cumplen. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de los principios de los cambios graduales, pues para poder nosotros obtener glucosa, a partir del glucógeno se van dando una serie de pasos sucesivos para que lo podamos obtener. Por ejemplo, primero, cuando tenemos el glucógeno, tiene que actuar la enzima glucógeno fosforilasa, como ya nosotros sabemos, catalizando reacciones de fosforolisis en donde rompe esos enlaces alfa 1,4 molécula por molécula para entonces obtener glucosa 1-fosfato. Y luego entonces ya cuando faltan 4 moléculas de glucosa antes de una ramificación alfa 1,6, pues entonces tiene que actuar otra enzima, que vendría siendo la desramificante, que ya sabemos que tiene dos partes, que es la transferasa y la alfa 1,6 glucosidasa, y entonces se va dando una serie de procesos paulatinos y por lo tanto se cumple ese principio de los cambios graduales. Al igual que el principio de la interrelación de los procesos, porque como ya nosotros hemos mencionado, pues se relaciona con otro proceso como lo es la glucólisis y también la gluconeogénesis, por ejemplo. Muy bien. ¿Tú estás actualmente en actividad docente, Ana? Actualmente, ahora mismito, no, pero hace poquito, hace como 2 meses, sí. No, porque yo te veo a ti que tú tienes muchas, eh, digamos, condiciones para la docencia, porque tú organizas muy bien y expones de una manera muy clara y generalizas también cuando es conveniente, que eso es muy importante. Yo te voy a hacer una mínima observación. Cuando uno habla de la enzima desramificante, que tú dijiste que tiene dos partes, eso está bien, pero sería quizás mejor que tú dijeras que tiene dos actividades enzimáticas o que tiene dos centros activos, ¿verdad? Para Sí, sí, claro. puntualizar, ¿verdad? La característica de esta que es una enzima multifuncional, Multifuncional. Ujú. pero está muy bien, gracias, Yo gracias. realmente, como no quería que se explayara tanto la definición, no lo mencioné, pero sí, claro, muy cierto. Ajá. Eh, bien, entonces vamos a darle ahora la oportunidad al grupo 2. Vamos a ver dónde está la gente de Lengy, Line, Sonia, Jonathan Ael. Natanael es del Estamos por uno, no. aquí, maestra. Yo soy del grupo uno. Estoy por aquí. Lo que Ah, pasa es que estamos verdad viendo. que sí, Jonathan, tú eres del uno, sí. El grupo 2, por favor, no hay nadie. Sí, buenas noches, buenas noches. Estamos por aquí, maestro. Ah, Estamos por bueno, acá. pues adelante con la siguiente pregunta. Vamos a tratar de no retrasarnos. Sí, disculpe, un poquito de distracción por acá. La segunda pregunta, comparación de la glucogenólisis muscular y hepática, razones bioquímicas y significado fisiológico de las diferencias. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la glucogenólisis en estos dos lugares, entendemos que en el miocito y en el hepatocito, nosotros tenemos que en principio son iguales, son semejantes, pero vamos a tener que ya al final del proceso, cuando obtenemos la glucosa
esta glucosa que podemos considerarla ya como el producto final, la alfa 1 la glucosa, perdón, la glucosa 6-fosfato, ocurre que esta glucosa 6-fosfato puede tener distintos destinos. En el caso del músculo, esta glucosa 6-fosfato puede ser empleada para la glucólisis, la cual va a generar la energía necesaria para la contracción muscular. En cambio, cuando estamos hablando del hepatocito, esta, a razón de que va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, puede permitir entonces que ese fosfato en la posición 6 pueda ser escindido de manera tal que permita la salida del hepatocito y esto contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre. Esta diferencia nosotros la tenemos de forma marcada. También es importante que nosotros pudiéramos señalar que en el caso de la regulación, vamos a ver que la regulación alostérica, en el caso del hígado, va a responder principalmente a la concentración de ATP, glucosa 6-fosfato y glucosa. Y estos van a fungir como reguladores alostéricos negativos. O sea, que van a producir una disminución de la actividad de la glucógeno fosforilasa, o sea, en su forma activa. En el caso del músculo, nosotros tendríamos que en vez de ser el ATP, la glucosa y la glucosa 6-fosfato, tendríamos que la regulación alostérica positiva sería perdón, negativa sería por el AMP, que estaría dentro del miocito. Esas son de las diferencias que podemos señalar en cuanto a la glucogenólisis se trata en el hepatocito y en el miocito. ¿Es cuánto? Eh, muy bien. ¿Alguna observación a lo que él nos ha dicho? Lenny, ¿cuál es el efecto del AMP, tú has dicho? El AMP va a tener una incidencia positiva en cuanto a la glucógeno, a la forma inactiva de la glucógeno fosfatasa, perdón. De manera tal que el de la fosforilasa, la forma B, que es la inactiva, va a ser favorecida por el AMP. Correcto. Mm, a todos nos está pasando, a mí también. Recuerden que hemos insistido en que esto de decir forma activa e inactiva es un extremismo nuestro, ¿verdad? Es más correcto hablar de forma más activa y menos activa. Menos ¿Ok? activa. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver el grupo 7, por favor. La siguiente pregunta. La tropa de Engel. Ah, Pero bueno, Ángel te puede dar perfectamente esa respuesta como así la expresó, si está por ahí. Bien, entonces esta pregunta 3 se explica a través de la enzima desramificante, la amiloalfa 1,6 glucosidasa, que al romper los enlaces, además de liberar una cantidad importante en esa función o en esa acción de glucosa 1,6 fosfato, libera una cantidad menos importante de glucosa libre. ¿Alguna observación a lo que nos ha dicho Ángel? Vamos a ver qué proporción sería de glucosa libre en relación con la que se libera como glucosa 1-fosfato. Yanira, A ver, Yanira, sería de 1 por cada 10, más o menos. aproximadamente una décima parte. Ok, ok. Muy bien. Entonces, efectivamente, la acción de esta enzima no es una fosforolisis, ¿verdad? Sino es una hidrólisis y por tanto libera glucosa. Lenny, ¿qué usted quiere decir?
En cuanto a esa proporción de 1 a 10, entiendo que no se pudiera variar bastante entre una molécula de glucógeno y otra porque dependerá de las ramificaciones que haya. Mientras más ramificaciones tenga la molécula de glucógeno, entiendo que entonces tendríamos más glucosa de forma libre, pero creo que no habría una proporción entre glucosa libre y glucosa fosfatada, sino más bien entre glucosa libre y cantidad de ramificaciones que tenga la molécula. Lenny, mira, no depende de el número de ramificaciones, sino de cada cuántas glucosas aparece una ramificación en el glucógeno. Ese es el kit de la cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las ramificaciones en el glucógeno están aproximadamente cada 10. Pues sí, no quiere, usted sabe que estas cifras son, eh, y entonces, independientemente del tamaño y del número de ramificaciones, va a haber, vamos a decirlo de esta manera, un enlace alfa 1,6 cada 10 enlaces alfa 1,4 aproximadamente. Y entonces esa proporción se va a mantener independientemente del número de ramificaciones. ¿Tú llegas a darte cuenta de eso? Sí, observando el esquema y el número de ramificaciones en función de la cantidad de, disculpe, de de glucosa que haya, entiendo sí, su explicación. Ok. Vamos ahora a darle una oportunidad al grupo 1. Hola, profe. Dígame. La respuesta esperada de la intensidad del proceso de la glucogenólisis, no sé si usted quiera que mostremos el esquema en la tablita. Sería bueno. Déjame dejar de compartir yo para que compartan ustedes. Ok. Bueno, la pregunta es, la respuesta esperada de la intensidad del proceso de la glucogenólisis ante las eventualidades de una ingesta de comida rica en glúcidos o ante un periodo de ayuno de 8 horas sin ingerir alimentos y las hormonas implicadas. Ante la comida rica en glúcidos, obviamente hay absorción intestinal con aumento de la glucosa en sangre, estimulación de las células beta y secreción de insulina. Con unión del receptor. Sí, dame un permisito. Mami? Ok, sí, qué bueno. Perdón. Unión al receptor hormonal y activación de la tirosinquinasa. Sí. Continúo. Activación de la tirosinquinasa, activación de la proteína fosfatasa 1 y eso lleva a la desfosforilación de la glucógeno-fosforilasa con disminución de la glucogenólisis. Muy bien, espérate, antes que tú pases a la otra parte, Eliana. Sí. ¿Alguna observación de algún equipo sobre esta primera alternativa que tiene la pregunta? Nadie tiene ninguna observación que hacer. Quiero saber, porque yo estaba visitando este grupo en el momento que ellos estaban trabajando esta pregunta. Quiero saber si otro grupo recurrió a este tipo de esquema para responder esa pregunta. Aquí no me dicen ni que sí ni que no. Hoy ustedes no quieren. No sé por qué ustedes están tan poco comunicativos hoy. Bueno, nosotros, el grupo 7, para responder esa pregunta, no recurrió al esquema, aunque el esquema tiene una parte sustanciosa de la respuesta, pero no recurrimos al esquema para responder la pregunta. Está muy bien, pero tuvieron en cuenta todas las etapas. Exacto. Correcto, está bien. Tenemos No, una idea, no es porque obligatorio, no es obligatorio, ¿verdad? El esquema no es obligatorio, pero pudiera ser útil. ¿Algún otro equipo que me comente sobre eso?
Dígame, Marta. Nosotros no recurrimos tampoco a ese Tampoco. tema, solo hicimos. Parece que los que incorporaron este método es el 1. No, no es necesario que lo hagan, porque usted puede decir eso mismo textualmente, digamos. Pero siempre la vista ayuda también en este sentido. De manera que sí lo encuentran útil. Entonces, Eliani, vamos a ver cómo sería cuando la cosa se trata de no comer. Espérate que Ana quiere decir algo. Vamos a darle la Sí, palabra. antes de eso, una oportunidad de mejora, como bien, porque está muy bien hecho el esquema, ellos pusieron, por ejemplo, aumento, estimulación, secreción, activación. En absorción intestinal sería bueno que ellos especificaran un aumento de la absorción intestinal, por ejemplo, para que se dé a entender bien la relación de la comida rica en glúcidos y qué pasa a nivel intestinal y que luego entonces provoca un aumento de la glicemia. Eh, No ¿Se sé si me captó di a la idea? entender. Sí, claro. Está bien. Bueno, pase para la siguiente. En el caso contrario, en el ayuno, entonces ahí, bueno, ahí está el comentario de Ana Isaura. En este caso hay disminución de la motilidad intestinal, disminución de la glucosa en sangre, estimulación de las células alfa y secreción de glucagón. Entonces, en ese caso, se une al receptor hormonal con activación de la adenilato ciclasa, aumento de la AMP cíclico intracelular y activación de la proteína quinasa. Esto, por el contrario, entonces va a llevar a la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, que va a provocar entonces el caso contrario, que es estimulación de la glucogenólisis. ¿Alguna observación o comentario? Entonces, bueno, yo creo que el efecto de las hormonas ya ustedes lo señalaron ahí. Ya quedó Eh, implícito. sí, claro. No, que yo también le decía al grupo que esta pregunta es muy similar a la que hicimos cuando, o sea, la que está ahí en el trabajo grupal para glucogénesis, lo que se dirige a ver qué es lo que está pasando con un proceso y qué está pasando con el otro proceso en ambas situaciones. Sin duda, este material que a ustedes les va quedando de las preguntas que se utilizan para los trabajos grupales, pues les pueden servir para repasar, les puede servir para trabajar con sus estudiantes, los que están en la docencia. Fíjense que nosotros tratamos de no recurrir, aunque hay cosas que hay que aprenderse de memoria, no es que yo tampoco desprecie el conocimiento, digamos, memorístico, que es necesario también, pero fíjense que estamos tratando de que las neuronas nuestras se activen en el sentido de tener un razonamiento de la bioquímica en función de los mecanismos que mantienen el organismo en un adecuado funcionamiento, ¿verdad? De manera que por ahí estamos avanzando. Voy a volver yo a proyectar, que lo tengo aquí. Vamos a darle oportunidad ahora al grupo 5. ¿Qué pasa con la gente? Sharon, Mónica, ¿dónde están? ¿Siguieron el receso? No, estamos aquí, maestro. Bueno, entonces, Bueno, dice, ¿por qué podemos afirmar que la estructura ramificada de la molécula de glucógeno resulta ventajosa para el amasamiento y la movilización de la glucosa? Este, bueno, le resulta ventajoso en la parte de la parte ramificada, o sea, de la estructura ramificada de la molécula de glucógeno, ya que, o sea, a partir de la parte ramificada que se da la parte
como de que la vía se pueda seguir perpetuando, o sea, el glucógeno se siga formando, o sea, a través de esos enlaces 1,6. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, como se estuvo explicando en la anterior pregunta, o sea, todo de esto, al final, que se va poniendo ya dependiendo de la molécula de glucosa, pero al final vamos a tener una simple molécula de glucosa. Entonces, esta parte, o sea, de esta movilización del glucógeno, entonces llega a una degradación tal, o sea, en este caso que entra la glucólisis, entonces o sea, esa molécula de glucosa va a ser, a partir de esa sola molécula, ¿verdad? Esa misma molécula va a servir para almacenar, porque según se va dando, o sea, la misma vía, o sea, porque son a partir de moléculas de glucosa. Entonces, esa vía de ramificación que es que perpetúa esa parte del glucógeno. Más o menos creo que. Sí, aquí de lo que se trata, uno puede orientarse para contestar esta pregunta en pensar en la alternativa, como yo vi que estaban haciendo en el grupo, me parece que fue en el 7. Es decir, ¿cómo sería esto si la molécula no fuera ramificada? ¿Y cómo es esto siendo la molécula ramificada? A ver, otro equipo que quiera señalar algo sobre esta pregunta. A ver, Ángel. Sí, entonces, primero, como usted dice, pensar en la molécula del glucógeno, esas múltiples ramas, recordemos que de alguna manera son el producto de esos enlaces 1,6 y el crecimiento del glucógeno son el producto de esos enlaces 1,4. Entonces, esos mismos enlaces son, vamos a decir, los puntos clave para que entonces estas enzimas de la vía glucogenolítica, como son la glucógeno-fosforilasa y la enzima ramificante, puedan ir y hacer su función en esos puntos de ramificación. Esto entonces es lo que facilita, digamos que los múltiples enlaces, los múltiples puntos de enlace, que son a su vez los múltiples puntos de ataque para las enzimas glucógeno fosforilasa y la enzima ramificadora, para hacer, digamos, entonces que esta molécula sea efectiva para poder brindar al organismo la necesidad del organismo en ese momento, que es la necesidad de glucosa. De manera entonces que de manera simple pudiésemos decir que la cantidad de enlace que tiene la molécula de glucógeno es a su vez una ventaja para que el organismo pueda, a través de romper esos enlaces con las enzimas correspondientes, brindarle al organismo una cantidad de glucosa de una manera rápida, de una manera efectiva, para que los órganos que la necesitan, por ejemplo, el cerebro, que es un órgano muy dependiente de la glucosa, no sufra daño ante los niveles de carencia energética, que es lo mismo decir ante la hipoglicemia. Muy bien, gracias. Lenny. Aparte de lo que dice el maestro Ángel respecto a lo que es la velocidad de aporte de glucosa que puede ser favorecida por la gran ramificación, creo también, le presentaba a mi grupo de, de análisis, que mientras mayor ramificación, mayor es la densidad de glucógeno que podemos tener en un gránulo. O sea que en poco espacio pudiéramos tener disponible una gran cantidad de glucosa, tal como ocurre en las moléculas que se deben a polimerización. Y a lo que dice Ángel, el maestro, eso mismo nosotros estábamos discutiendo, que mientras más ramificada es la molécula de glucógeno, más sitios reductores tiene, no reductores tiene la enzima para actuar, y de esa forma, de manera, ¿verdad?, sincrónica,
produce mayor disponibilidad de glucosa. O sea, también es así como decía el maestro. Ana, ¿tú querías Sí, decir algo? ¿Sí? sí, pero ya Lengy lo estaba mencionando. Está muy bien, está muy Ujú. bien. Hay un principio muy general de la bioquímica y de la biología. Seguramente el profesor Tara nos hizo en ocasiones referencia a él, que es la relación estructura-función. Es decir, entre los elementos que a veces nos maravillan, ¿verdad? De la vida, pues sea este hecho de que mm, cada molécula, a nivel bioquímico, cada molécula presenta una estructura que resulta sumamente apropiada para la función que realiza. Y así tenemos el caso de esta molécula de glucógeno y hay muchos otros ejemplos, ¿verdad? El caso del ADN, la doble hélice, muchos otros en que uno ve esa correspondencia entre la adecuación que existe en la estructura que tienen las moléculas para la función específica que ellas tienen que realizar. Voy a dejar esta última pregunta para solicitar voluntarios que quieran hacer el análisis. Déjenme ver si aparecen, porque hoy, esta noche, algo está pasando aquí. Vamos a dar la palabra a Francisco. Bueno, gracias, maestro. Voy a hacer el intento para preguntar porque vamos a ver, porque como que no está un poquito, no estoy muy claro, entonces aprovechando eso, ¿por qué afirmamos que la glucogénesis y la glucogenólisis están reguladas recíprocamente? Yo contesté lo siguiente. Porque hay una sincronización funcional mediada por la regulación covalente de hormonas que responden a la necesidad del cuerpo en ese momento en base a los niveles de glucosa en sangre. Es decir, si los niveles están altos, entonces una de estas vías se incrementa, que es la glucogénesis por medio de la insulina, la otra deja de ser más activa, que la glucogenólisis por medio del glucagón, en base a las necesidades medidas en ese momento por los niveles de glicemia. Una sincronización funcional mediada por la regulación covalente de hormonas en base a los niveles de glucosa en sangre. Eso fue mi respuesta. Y nada, abierto a mejoras. ¿Alguien que quiere intervenir? Ana. Sí. De hecho, en cuanto a la parte hormonal, como estaba hablando bien Francisco, en cuanto a la parte hormonal, que es sumamente importante en la regulación, como ya hemos hablado, de tipo covalente, se dice que esas hormonas son contrarreguladoras. Usualmente se menciona más insulina y glucagón, pero ya sabemos que de forma importante, por ejemplo, en este proceso interviene la epinefrina y también otras hormonas en ese caso. Pero vamos a dar un ejemplo. Si utilizamos el glucagón, ya sabemos que el glucagón se une a su receptor, que está acoplado a proteína G, ¿verdad? En la subunidad alfa de esa proteína G, el GDP se cambia a GTP, esa subunidad alfa, entonces activa la adenilatociclasa. Entonces, esa adenilatociclasa hace que el ATP se transforme en AMP cíclico, entonces ese AMP cíclico lo que hace es que activa la proteína quinasa A. Entonces, esa proteína quinasa A lo que va a hacer es que va a fosforilar. ¿A quién? A la fosforilasa quinasa, que se vuelve en su parte activa. Entonces, esa fosforilasa quinasa fosforila a la glucógeno fosforilasa. Y ya sabemos que la glucógeno fosforilasa fosforilada está en su forma activa. Y por lo tanto, esa glucógeno fosforilasa va a estimular la glucogenólisis. Sin embargo, a su vez, en ese mismo proceso, la misma proteína quinasa A, que es dependiente de AMP cíclico, entonces va a ir a fosforilar también a la glucógeno sintasa.
Entonces, como nosotros sabemos, la glucógeno sintasa, cuando se encuentra fosforilada, se encuentra en su forma inactiva. Por lo que entonces, en ese caso, nosotros tendríamos una inactivación del proceso de la glucogenogénesis. Al igual que si nosotros, por ejemplo, vemos por otra parte lo de la insulina, ya nosotros sabemos que por una serie de procesos que se ha hablado anteriormente, la insulina lo que hace es que desfosforila. Entonces, si yo desfosforilo a la glucógeno fosforilasa, ¿qué va a pasar con la glucógeno fosforilasa? Se inactiva. Pero si yo desfosforilo a la glucógeno sintasa, ¿qué va a pasar con ella? Se va a activar. Entonces, por eso es que se habla que son contrarreguladoras, por lo tanto, se va a regular recíprocamente como lo dice el nombre. Incluso, no recuerdo si lo mencionaron, que creo que no en la clase, que también esa proteína quinasa A dependiente de AMP cíclico, también hace que una molécula que se llama inhibidor 1, la fosforila a fosfato inhibidor 1, y entonces eso lo que hace también es inhibir a las proteínas fosfatasas. Entonces también esa otra forma de inhibir ese proceso desde un proceso hacia el otro. O sea, que se encuentran íntimamente relacionados y por eso es que se dice que se hacen de forma recíproca. Muy bien, yo creo que estas ideas han quedado bien. Espero que todos hayan comprendido las claras explicaciones. Noten que la base de esta contrarregulación, como el término que usa Ana Isaura, es que una de las enzimas tiene su activación cuando se fosforila, mientras que en la otra es a la inversa. Entonces, este es el hecho básico que permite que un mismo evento regulatorio tenga una consecuencia por un lado y la consecuencia opuesta por el otro. Muy bien. Vamos a pedir voluntario también para esta última pregunta. Yo quiero participar si es posible. Con mucho gusto. Adelante. Si le soy sincera, esta pregunta me ha puesto bastante a pensar, pero al final he llegado a la conclusión de que se puede responder con algo que hemos estado estudiando a medida que vamos pasando cada tema, y es en Oye, relación con la Organización Urbani, General de Ajá, si esto te ha puesto a pensar, pues te diré que consiguió su objetivo. así es. Pero mencionaba que con el esquema de la Organización General que hemos visto desde el día 1, pues al final se resume a eso. Si no nos centramos mucho en cada una de las vías como tal. Entonces, la voy a leer. Dice, durante una semana se administró glucosa marcada con carbono 14 a un animal de experimentación, hasta que se pudo comprobar que parte del carbono 14 se encontraba en moléculas de glucosa incorporadas en el glucógeno hepático del animal. ¿Será posible que al cabo del tiempo encontremos ese carbono marcado en o sea, carbono 14 en las proteínas sanguíneas del animal y en los triglicéridos de su tejido adiposo? Dos posibilidades. Podría detectarse carbono 14, bueno, CO2 marcado, perdón, en el aire expirado de este animal. De ser eso posible, de ser ello posible, ¿cuál sería la ruta metabólica seguida en cada caso? No es necesario detallar las vías, solo una descripción general. A grosso modo, así en esta pregunta, lo que creo que nos intenta el profesor asimilar o más bien relacionar tanto el metabolismo relacionado con la glucosa, así como lípidos y proteínas, y cómo carbonos que se encuentran en la estructura de la glucosa pueden ser utilizados para formar componentes que son aminoácidos, proteínas y también en el caso de los triglicéridos. Con la primera pregunta que dice, ¿será posible que al cabo del tiempo encontremos carbono marcado en las proteínas sanguíneas del animal? Considero que sí,
por cuál ruta metabólica, que es lo que nos enlaza con la última pregunta. Pues ese carbono marcado de esa glucosa que se ha degradado como tal, se puede utilizar para formar aminoácidos. Si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de aminoácidos que son glucogénicos, utilizamos componentes, ¿verdad? O sea, la degradación de la glucosa como tal para poder formarlos a ellos. Entonces, yo considero de que sí es posible que con el tiempo ese carbono que se administró a ese animal en experimentación, luego del proceso de degradación, primero de glucogenólisis, ya luego pasando por el glucólisis y demás, pues sí pudo ser utilizado para formar un aminoácido y posteriormente ser incorporado a una proteína. En el caso de los triglicéridos, también considero que hay dos posibilidades de poder incorporar ese carbono. Número uno, en la glucólisis, específicamente a partir de dihidroacetona fosfato, que puede ser, es un metabolito que se utiliza para la síntesis de triacilgliceroles. Y también en el caso de que en la misma glucólisis, una vez que se degrada, hasta CO2 y agua, o sea, ya mencioné glucólisis, piruvato, que entra al ciclo de Krebs y demás. La otra forma de cómo puede ese carbono incorporarse es cuando en el proceso de la formación de ácidos grasos, recordemos que en el ciclo de Krebs, ¿verdad? Producto de esa glucólisis, cuando hay un aumento de ATP, eso hace que disminuya la acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa, hace que el isocitrato aumente, ese isocitrato pueda salir hacia fuera de la mitocondria y luego posteriormente en una serie de pasos, luego por formar parte de lo que es el proceso de la formación de ácidos grasos, que son importantísimos para luego posteriormente formar los triacilgliceroles. La otra pregunta que dice, ¿podría detectarse CO2 en el aire expirado de este animal? Claro que sí, porque hemos dicho, primero era glucogenólisis, luego eso ya vemos que se relaciona con la glucólisis. Una vez que se degrada esa glucosa hasta piruvato, luego acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs, CO2, pues evidentemente sí se podría detectar en el aire expirado de este animal CO2 por producto de esa degradación. Y creo que he mencionado todo hasta ahora. Si no se me queda algo, esa fue la conclusión que yo llegué. O sea, que este esquema nos puso más bien a tratar de integrar todo lo que hemos visto en relación con cada uno de los metabolismos, de los metabolismos de tanto hidratos de carbono como lípidos y también proteico, pero mucho más en relación a la relación que tiene la glucosa en la formación de esos otros compuestos. Esa fue la conclusión que llegué, a esa conclusión. Muy bien, gracias Urbani. Vamos a ver cualquier comentario que ustedes tengan, observación sobre la pregunta y la respuesta que se nos ha dado. Yo encuentro que ella contestó muy bien, maestro. Esa parte de, ella conectó todavía desde la Vamos, vamos a ver a Engel que quiere hablar. Bueno, sí, especificar que en el caso del carbono marcado, pues si se encuentra en proteína sanguínea, entiendo que hace referencia en mayor medida a lo que es la hemoglobina, que ahí podemos encontrar en esas células, pues a nivel precisamente de ella, de esa proteína, lo que es la hemoglobina, puede ser que encontremos también ese carbono marcado, ya que, pues recuerden como estuvimos hablando la clase pasada, el sábado, de que muchas de esas proteínas se glican y puede ser que ahí también se hayan pues depositado las mismas. Entiendo por ahí por esa parte. Mira, Engel, déjame decirte algo. Sí. No estaba pensada la pregunta en ese sentido, pero esto que tú estás diciendo tiene mucha lógica y está muy bien enfocado. Gracias por el aporte. Okay. Ángel, ¿tú quieres decir algo? Que vi una mano. No, ya es suficiente. Está bien, está bien. Miren, yo no sé lo que yo me voy a hacer aquí.
a la hora de ustedes darle puntos, voy a tener que ir a buscar a Cuba más puntos, porque los puntos que me van a dar aquí para repartirle a ustedes no me van a alcanzar para lo que ustedes se están mereciendo y se están ganando con su trabajo y su estudio. Así que la verdad que me van a poner ahí en una situación difícil a la hora de darle sus calificaciones. Realmente yo creo que Urbani lo ha hecho de una manera brillante. Si fuéramos a ser escarbadores, hubo un detallito mínimo que quizás no estuvo del todo bien, que es cuando ella dice que a partir de la glucosa pudieran obtenerse aquellos aminoácidos que denominábamos glucogénicos, fue el término que ella usó. Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tipo de aminoácidos son los que se podrían realmente obtener a partir, digamos, de la glucosa? ¿Ustedes me escucharon? Sí, usted dijo que qué aminoácidos podíamos obtener a partir de la glucosa. Sí, Entiendo que a partir de la glucosa, bueno, es un poquito confuso porque entiendo que a partir de la glucosa no podemos obtener aminoácidos. ¿cómo no? Sí, claro, claro. Claro, Pues claro. cuando tenemos Pues lo son, que es la degradación de la glucosa hasta piruvato, ese piruvato se podemos formar con esos tres carbonos, lo que es la alanina. Es un ejemplo muy bueno y muy fácil bueno, de comprender, ¿verdad? Pero está muy bien, valga la aclaración, fíjate por lo que es bueno discutir y mover las cosas, ¿verdad? Claro que se puede obtener aminoácidos. ¿Qué tipo de aminoácidos serían? Ella dijo que eran los glucogénicos. Supongo que lo relacionó con la glucosa. No es del todo correcto la expresión. ¿Qué tipo de aminoácidos se podrían obtener? Los cogí movidos. Como intermediario, No, no, profesor. no, 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 Mm. no, no como intermediario, ¿no? Por ejemplo, la alanina, ¿qué tipo de aminoácido es? Glucogénico. No Glucogénico. esencial, no esencial. Ah, ese es el término. Para eso tenemos un nutricionista Ah, aquí. Son los aminoácidos no esenciales. Entonces, cuando ella está explicando eso y cuando llegó a ese aspecto, ella lo más adecuado hubiera sido que dijera que se pueden obtener aminoácidos no esenciales que llevarían ese carbono incorporado. Pero bueno, Urbani realmente lo hizo muy bien, tuvo en cuenta algunos aspectos que hay que tener un conocimiento, que lo vamos a ver hoy mismo en cuanto a eh, la obtención del componente de glicerol de los triacilglicerol y demás. Excelente, muy bien. Entonces, el camino es el siguiente. Les voy a dar de modo individual, aquí no voy a formar los grupos, les voy a dar unos minuticos, 10 minutos, digamos, para que ustedes contesten los que no lo hayan hecho, las preguntas de autoevaluación e inmediatamente la vamos a socializar. 5 minutos es lo que le voy a dar para eso.
¿Cómo tú sabes que hablo sin pena? Mira, hay una galletita en pedazo. Botado. No te la comas. No la comes. No, pero ya lo dije, man. Pero sabías más o menos de qué se trataba. Éramos muy esenciales. ¿Es Agatha Christie o Agatha Christie? ¿Eh? ¿Es Agatha Christie o Agatha Christie? Así que lo mismo. Agatha. Yo decía Agatha. Porque había unos muñequitos y que había una bruja dentro de todo. Tiene el micrófono abierto, maestro. ¿Enfermo? ¿Y qué pasó la bruja? No. Vamos entonces a liquidar esta parte. Un voluntario para el primer conjunto de preguntas del segmento A.
Tenemos ya un voluntario, a ver si aparece alguien más. Vamos a hacerlo así. Vamos a empezar, vamos a seleccionar aquí a Mónica. Mire, Mónica, usted va a leer la Diga. pregunta. Escúcheme, va a leer la pregunta. ¿Me está escuchando? Sí, señor. Usted va a leer la pregunta, usted va a decir si es verdadero o falso, y los demás van tomando nota para que después, cuando ella termine con todas las preguntas, vamos a ver si hay alguna discrepancia. Un momentico. Si hay alguna discrepancia, si alguien se equivocó, ¿verdad? Pero para que no tengamos que a esa hora decir, pero ¿qué fue lo que ella dijo en la 1? No, usted va comparando lo que ella va diciendo con lo que ustedes tienen en sus cuadernos, en sus portafolios. Vamos, Mónica. Ok. La enzima desramificante, amida 1-C-glicosilasa, es la responsable de la ruptura de los enlaces alfa 1,6, característico de las ramificaciones del glucógeno con liberación de glucosa 1-fosfato. Falso. En una molécula de glucógeno existen múltiples extremos no reductores donde puede actuar la enzima glucógeno fosforilasa, lo que incrementa la producción de glucosa cuando resulta necesaria su utilización. Verdadera. La presencia de la enzima glucosa fosfatasa en el hígado es la que permite una adecuada conversión de glucosa 1-fosfato hacia el fosfato. Falsa. La enzima glucógeno fosforilasa libera moléculas de glucosa a partir de los extremos no reductores de la molécula de glucógeno, incorporándole un grupo fosfato proveniente del ATP, por lo cual se libera glucosa 1-fosfato. Falsa. La forma fosforilada de la glucógeno fosforilasa es la más activa de esta enzima. Su formación se favorece en el hígado por la acción del glucagón. Verdadera. El gasto energético de la glucogenólisis hepática es de 2 ATP por cada molécula de glucosa que resulta liberada hacia la sangre. Falsa. El hígado almacena hasta un 10% de su peso en glucógeno, lo cual le permite mantener los niveles de glicemia hasta transcurridos 3 días de ayuno, momento en el cual estas reservas se pueden considerar agotadas. Falsa. Ok. Vamos a ver quién quiere hacer alguna observación a las respuestas que ha dado Mónica. Nadie tiene ninguna pregunta que no coincida con la que haya dicho. Yo no coincido con la última, pero puede que yo esté equivocado, porque no estoy seguro de esa, de las 7, del hígado, el 10%, los 3 días de glicemia. Yo la puse verdadera, pero es porque no estoy seguro. ¿Cuánto duran las reservas de glucógeno? Tengo que investigar ese dato. Está muy bien, investigue. Profe, me agarró con los pantalones abajo. No se trata de eso. Yo pensé, ya 3 días es demasiado tiempo, Francisco. Ah, De todas maneras, si tú quieres, Francisco, haz la prueba. Te metes 3 días sin comer y vemos si te queda glucógeno en el hígado después de eso, ¿viste? Estaría yo, dispuesto a hacer el experimento. yo no llego ni a 12 horas, maestro. Yo me necesito comer. Bueno, Mónica, parece que todo lo hiciste muy bien. No Profe, habiendo. Dígame, Ángel, yo escuché que Mónica dijo que la primera pregunta era falsa. ¿Es así? ¿qué tú pusiste, Ángel? Bueno, yo la puse verdadera esa pregunta. Ajá. ¿Cómo se libera la glucosa por acción de esa enzima? Como Aquí glucosa dice, libre. Eso tú, pero eso tú lo sabes, Ángel. aquí Eh, estamos hablando de la enzima desramificadora. sí. Pregunta 1. Entonces dice,
es la responsable de la ruptura Ajá. de los enlaces alfa 1,6, Ujú, característica de las ramificaciones del glucógeno, convirtiéndola en glucosa 1-fosfato. ujú. Entonces, ¿eso es verdadero? ¿Qué es lo que tiene de falso esa pregunta? A ver, ve, Mónica, ¿qué tú le puedes decir a Ángel? Lo que yo entendí es que la enzima no se llama amilo 1,6 glicosilasa. Ah, eso es lo que tú entendiste. Vamos a ver a Ana Isaura. Sí, recuérdense que la enzima desramificante es una enzima multifuncional, por lo tanto tiene una parte que cubre la función de transferasa y luego la amilo alfa 1,6 glicosilasa. Recordando que la amilo alfa 1 glicosilasa lo que hace es una hidrólisis del enlace alfa 1,6, no hace una fosforólisis. Bien, entonces como hace una hidrólisis, no una fosforólisis, el resultado de la hidrólisis de ese enlace alfa 1,6 es glucosa libre, perdón, no glucosa 1-fosfato. Por lo que la afirmación es negativa, simplemente por esa última parte que mencionó, que la liberación de esa reacción sería la glucosa 1-fosfato, y no es así, es la glucosa libre. De ahí la Bueno, relación de 10-1. yo estoy en desacuerdo porque es que lo que está diciendo ahí, si ese producto, glucosa 1,6-fosfato, es producto de la acción de esa enzima, sí, es producto de la enzima, de esa acción. Esa enzima actúa sobre los enlaces alfa 1,6, sí, actúa sobre los enlaces 1,6. Por lo tanto, para mí, eso sigue siendo verdadero. ¿Y No, qué es lo lo que que, y pasa qué es es No, lo que Ángel, no, libera? Ángel, es una hidrólisis, Ángel. La última glucosa que está unida a la cadena principal, que tiene el enlace alfa 1,6, no es fosforólisis, es hidrólisis. Ahí no hay fosforilación. Pero, ¿dónde estamos hablando aquí de hidrólisis y de fosforólisis en la pregunta? La pregunta dice, Es que vamos a es la la, pregunta, a ver, yo la voy a leer. Espérese, no, miren, un momentico. Está bien, vamos a profundizar todo lo que sea necesario y aclarar todo lo que sea necesario. Ustedes no se interrumpan, levantan la mano y nosotros le vamos dando la palabra. A ver, Yanira. Bueno, doctor Ángel, donde usted puede tener la confusión, entiendo yo. Independiente de fosfolílisis, hidrólisis, oiga, cuando está actuando esta enzima, que incluso no sé si fue usted ahorita que respondió esa pregunta, que cómo se Ajá, justifica esa fracción de glucosa libre que se produce, es en sí. esta reacción se hidroliza, ese enlace se rompe por una hidrólisis y usted va a tener como resultado glucosa libre, no glucosa no fosfato ni glucosa 6-fosfato, es glucosa libre. Entonces, a la pregunta tener una parte que no es cierta, inmediatamente se convierte en negativa. Lo demás es cierto, es la enzima, sí rompe enlaces, pero el producto que usted tiene cuando se rompe ese enlace alfa 1,6 es glucosa libre, libre que no tiene ningún fosfato. Es que Bueno, vamos a terminar con el desacuerdo entonces, porque esa es una enzima que habíamos dicho que es una enzima bifuncional. Entonces, da glucosa libre, sí, pero también da glucosa 1-fosfato, no, la acción de la enzima. No, no, no. doctor, no. Y- La que le da glucosa 1-fosfato es la glucógeno fosforilasa por fosforolisis, introduciendo fosfato inorgánico y me libera glucosa 1-fosfato, la glucosa fosforilasa. La desramificante, su producto es glucosa libre. Es así. Justamente en ese punto final es donde la pregunta, digamos, se torna falsa, porque el producto final no es glucosa no fosfato, es glucosa libre. No, ¿y por qué? Ángel, ¿Y de verdad Ángel, que lo utiliza como eh, glucosa libre? ¿Sí? mire, la enzima es multifuncional, pero las dos actividades enzimáticas que ella tiene son de transglicosilasa y de glicosilasa. Es decir,
La primera se refiere a cuando traslada las 3 unidades de glucosa desde la rama hacia un extremo. Y la glicosilasa es la de la hidrólisis. Entonces ella en ningún momento la enzima, ni con ninguna de las dos actividades que ella tiene, produce glucosa 1-fosfato. Ok. Bien. ¿Alguna otra discrepancia con cualquiera de las preguntas? Esto nos ayuda mucho, así que cuando nos equivoquemos no hay vergüenza ninguna, al contrario. Bueno, parece que ya podemos dejarlo ahí. Vamos a ver otro voluntario para este segmento. A ver, Claudia. Claudia, tú nada más que tienes que decir, la marco, no la marco. Y ustedes van tomando nota, como hago Ok, yo aquí perfecto. también. Adelante. Perfecto. En la siguiente relación de características metabólicas, marque con una X solo aquellas que correspondan a la glucogenólisis. Su función metabólica es la obtención de energía, la marco. Pertenece a las vías catabólicas del organismo, la marco. En sus reacciones se producen cofactores reducidos. Se vincula metabólicamente con la glucólisis, la marco. Todas sus reacciones son libremente reversibles. Su producto final es glucosa 1-fosfato en el músculo. Por cada molécula de glucosa liberada se obtienen 2 ATP. Bueno, me perdí. Ok, No sé. yo marqué, ¿me escucha? Es que no te estoy oyendo, Claudia. Y ahora, profe, Ahora sí, a ver. yo marqué que su función metabólica es la obtención de energía, que Ajá. pertenece a las vías, también marqué que pertenece a las vías catabólicas del organismo y que se vincula metabólicamente a la glucólisis. Ajá. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver alguna discrepancia. Nadie discrepa, ni tiene otra cosa. Francisco, tú la tienes toda igual. Profe, a mí no me dio tiempo de llenar. Ah, te quedaste en la primera parte. Yo estoy igual Sí. que Claudia. Óyeme, pues, eso se responde rápido. Bueno, si no hay discrepancia, yo paso para la siguiente. Vamos a ver la pregunta C. Eliani. A continuación se le ofrecen 2 proposiciones enlazadas por la conjunción porque. Léalas cuidadosamente y coloque en el espacio que se brinda su respuesta en relación con las mismas. La hormona glucagón disminuye la glucogenólisis hepática porque el glucagón favorece la fosforilación de la enzima glucógeno fosforilasa. En este caso, la primera proposición es falsa y la segunda es cierta, por lo que la respuesta es la número 2. ¿Tú quieres contestar la siguiente? A continuación se le ofrecen 2 proposiciones. Ya eso es lo mismo. La insulina disminuye la degradación del glucógeno en el hígado porque la insulina favorece la desfosforilación de la glucógeno sintasa. Ambas proposiciones son ciertas y la segunda es causa de la primera. Vamos a ver, A las 5. vamos a ver alguna discrepancia. Nadie discrepa de Eliani. Voy a tener que empezar a quitar puntos de los Estamos puntos, bien. de los Está puntos por que bien. le di. Dígame, Lengy, a ver.
Sí, en mi caso yo puse que la segunda es falsa porque no estamos hablando de la glucógeno sintasa, sino de la fosforilasa. A ver, Lenny, ¿tú crees que lo que dice ahí es falso? Sí, maestro. No, No es falso. eso no es Bueno, Ya, falso. maestro. maestro, es que entiendo que si estamos hablando de la glucogenólisis, la enzima en cuestión no es la glucógeno sintasa. No, pero ahí lo que dice es que la insulina favorece la desfosforilación de la glucógeno sintasa. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, eso es verdad, pero entendía que las preguntas estaban orientadas a la glucogenólisis No, bueno, no, porque tú lo que tienes que ver es con lo que tú has estudiado de esos procesos, cómo tú responderías esa pregunta. de forma general. Ah, vamos a ver a Ana. Ok. Ok, entonces vamos a verlo con parte. La primera dice, la insulina disminuye la degradación del glucógeno en el hígado. Como estamos hablando de degradación del glucógeno, es glucogenólisis. Y por ende, entonces, eso sí es cierto. La segunda dice, la insulina favorece la desfosforilación de la glucógeno sintasa. También es cierto. Sin embargo, como estamos hablando de glucogenólisis, entonces la segunda proposición, para ser causa de la primera, debería decir, la insulina favorece la desfosforilación de la glucógeno fosforilasa. Por ende, la clave que yo puse es la número 4, que sería que ambas proposiciones son ciertas, pero la segunda no es causa de la primera. Vamos a ver qué ustedes piensan de eso que nos ha dicho Ana. Yanira, ¿tú quieres opinar algo? Sí, en esa pregunta lo que hay es que ver la pregunta, o sea, en el contexto que usted la está preguntando, la respuesta que dio Eliani es correcta, independientemente, porque me están diciendo si esas proposiciones son ciertas o no, y que si la primera depende de la segunda o no. O sea, Ajá, ahí no dice glucogenólisis, ahí me dice de esas preposiciones. O sea, atendiendo la pregunta, yo entiendo que la respuesta que ella dio es correcta. está bien. Vamos a ver lo que dice Ángel. Bueno, mi opinión es que todos tienen la razón, porque sí, esa es mi opinión, porque si lo que dice Liani, respondiendo al texto, a lo que dice ahí, es correcto, ella tiene la razón. Ahora, si nos enmarcamos en el razonamiento que está haciendo Ana Isaura y Lengy, que es que estamos en glucogenólisis, y entonces ellos razonan que la enzima no debe ser glucógeno sintasa, sino glucógeno fosforilasa. Entonces, desde esa perspectiva, ellos también tendrían razón. Mire, vamos a hacer una cosa. Lo primero que tenemos de acuerdo, porque fíjese que lo primero que uno tiene que analizar es la certeza o falsedad de cada una de las proposiciones, considerada aisladamente. Entonces, ¿hay alguien que considere que ambas proposiciones no sean ciertas? Todo el mundo está de acuerdo en que ambas proposiciones son ciertas. Ese es el primer paso. Bien, ese es el primer paso. Bueno, entonces si nosotros estamos ya de acuerdo en que ambas proposiciones son ciertas, hay que decidirse entre el inciso 4 o el inciso 5, ¿verdad? Y eso depende de si la segunda es o no la causa de la primera. Entonces vamos a ver leerlo nosotros de corrido. Vamos a hacer una lectura de corrido. La insulina disminuye la degradación del glucógeno en el hígado porque la insulina favorece la desfosforilación de la glucógeno sintasa. Esa conexión
causal es correcta. No. No, no, no. Porque la glucógeno sintasa se ¿Acaso, refiere. acaso la disminución de la degradación es porque la insulina favorece la desfosforilación de la glucógeno sintasa? No, no. Porque la glucógeno sintasa tiene que ver con la glucogénesis, no con la Entonces, glucogenólisis. Entonces la 4, sí. yo pienso, yo pondría la 4. Entonces, pueden quedarse con ella ahí, medítenla, denle vuelta, pero ustedes van a ver que son dos proposiciones ciertas, pero que no están ligadas causalmente. Profe, es un gancho para engancharte a los mejores del curso. Ay, mi madre. Bueno, yo aspiro a que ustedes lleguen a esos niveles. Entonces, mira, Francisco, el valor más grande que esto tiene no es si lo respondemos bien o mal, que cualquiera se puede confundir o equivocar, sino el producto que nosotros le sacamos a la hora de analizar y discutir. Si no, yo hacía así, le ponía a usted la autoevaluación y le decía cuáles eran las respuestas y ya digan, no, esa no es la idea. Esto es un instrumento pedagógico. Bueno, pues nada, dígame Ángel, ¿usted se ha quedado con alguna duda? Que usted es una persona que a veces me queda ahí reverberando, dígame. No, yo entiendo que el concepto se ajusta al mandato, o sea, ciertamente ya en conclusión, la Ujú. primera es verdadera y la segunda es falsa. Es así. No, la segunda no es falsa. Ese es Ángel, que no tienen que ver, las porque dos son verdaderas. no están relacionadas causalmente. Ese es el problema. Entonces, nada, vamos a tener que poner más ejercicio de este tipo. ¿No cree, Sí, Francisco? ¿Verdad? sí, yo estoy de acuerdo también. Sí, profe, muy, muy bueno. Ese es el mejor para pensar. Ay, Ese es el sí, mejor. a mí me han encantado. Es muy bueno y muy interesante. Bueno, Yo creo que yo se la voy a copiar, profe. Está bien, está bien. Tú ten cuidado porque mira, ya aquí hay maestrantes que me están pidiendo a mí la cabeza, no sea que a ti te la corten tus alumnos por allá. Bueno, dispónganse anímicamente ahora para abordar el nuevo tema, que como ustedes saben, ¿verdad? Será otra, ¿verdad? De las modalidades que nosotros tenemos para almacenar energía, ¿verdad? Para los momentos de necesidad. Esta es la idea. De manera que si nos remitimos aquí, como decía Urbani, ¿no? Decía, no siempre hay que ir al esquema general. Fíjate cómo ella, ¿verdad? Tenía esa visión que nos permite a nosotros, tal vez se nos olvide una enzima, una reacción de algún proceso, algo de eso. Pero esto no se nos puede perder nunca, porque aquí es que nosotros vamos a tener la visión integradora de estas vías metabólicas. Y entonces, bueno, este esquemita, yo no voy a insistir en él, ustedes lo hemos hecho múltiples veces y pienso que siempre tendremos que reproducirlo para tenerlo bien. Ahora vamos a meternos en esta parte que está aquí, ¿verdad? Son los procesos mediante los cuales se almacena energía en forma de triacilglicerol. Su formación es la lipogénesis y la movilización de esa reserva sería la lipólisis. De manera que ahí es que nosotros nos vamos a mantener. Vamos a comenzar con, por supuesto, la primera. Vamos siempre a aplicar la misma lógica. ¿Ok? Vamos a recordar aquí
les estoy recordando, ya lo vimos en su momento cuando estudiamos la beta-oxidación, pero nunca es ocioso, ¿verdad? Volver atrás y volver a refrescar algún conocimiento. Aquí tenemos un ácido graso saturado, en este caso es el palmítico. Y bueno, ustedes saben que es una estructura relativamente sencilla donde tenemos una cadena hidrocarbonada y un único grupo carboxilo en un extremo, ¿verdad? Y entonces, ese es uno de los componentes, o ese es uno de los tipos de componentes, porque claro, los triacilgliceroles tienen 3 ácidos grasos, forman parte de ellos, pueden tener distintos tipos de ácidos grasos, aunque este es uno de los más abundantes, ¿verdad? Y el otro componente de los triacilgliceroles es este pequeño compuestico que está aquí, formado por 3 carbonos, donde en cada uno de los carbonos hay un grupo hidroxilo, y entonces ese es el glicerol, ese es el otro componente. Y el triacilglicerol está formado, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Fíjense, estos carbonos que están en el centro aquí, numerados 1, 2 y 3, serían estos 3 que están de aquí del glicerol. Y entonces en cada uno de los OH del glicerol se encuentra unido un ácido graso por su grupo carboxilo, ¿verdad? Mediante un enlace de tipo éster. Este es un enlace éster que se forma mediante la pérdida de una molécula de agua. Bueno, en el papel al menos, ¿verdad? Mediante la pérdida de una molécula de agua y se establece ese enlace de tipo éster. Aquí los ácidos grasos, R1, R2 y R2 y eso pues se refiere a que ahí hay una cadena carbonada determinada. Puede ser un ácido graso saturado, insaturado, más largo, más corto, pero en definitiva la estructura de los triacilgliceroles es esa que está ahí. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ustedes tienen alguna duda? No está difícil, ¿verdad? Aquí tienen otra manera de representarlo. Lo que está ahí en negro es el glicerol, nuevamente lo tenemos ahí, y lo que está ahí en azulito son los ácidos grasos que se encuentran esterificados. Ese que sale hacia la izquierda, aquí, es un ácido graso insaturado. Ustedes ven que tiene un doble enlace aquí, y las insaturaciones hacen que la cadena no sea tan recta, ¿no? Sino que presente ciertas deformidades. Pero este es el triacilglicerol. Entonces, esta es la tarea que nosotros tenemos. La tarea que nosotros tenemos es ver cómo el organismo puede formar este tipo de compuesto, que es el que se almacena en el tejido adiposo fundamentalmente, ¿verdad? El tejido adiposo está especializado en el almacenamiento de este tipo de sustancias. De hecho, un adipocito, si alguna vez ustedes han visto una lámina histológica de tejido adiposo, los que nunca hayan estudiado histología, sería bueno que lo vieran. Pueden pedir una imagen de esa en cualquiera de los, digamos, exploradores que tiene internet. Y entonces ustedes ven que el adipocito es una célula que tiene una periferia con un poquito de citoplasma, un núcleo que se encuentra desplazado hacia una orilla de la célula y una gran gota de grasa en el centro ahí que es triacilglicerol. Hay otros componentes también, pero fundamentalmente triacilglicerol. Claro, de acuerdo al nivel de adiposidad de la persona, pues podrán ser más numerosos y más voluminosos esas células especializadas en el almacenamiento de triacilglicerol. Entonces, déjenme hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que hace falta tener para formar triacilglicerol? La molécula de glicerol, Glicerol maestro. y ácidos grasos. Ya con eso resolvemos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tendremos que ver es cómo se forman esas sustancias en el organismo y cómo ellas después se integran, ¿verdad? Para llegar a formar este tipo de compuestos. De manera que la tarea desde el punto de vista bioquímico está bien precisada, bien aclaradita. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos
esos ácidos grasos y ese glicerol, pues veremos cómo, una vez activado, recuerden que este concepto lo hemos manejado mucho a la hora de sintetizar sustancias. Una vez activado, pues se podrán unir para formar los triacilglicerol. La forma en que van a estar activados los ácidos grasos ya nosotros la conocemos. ¿Dónde nosotros vimos antes este compuesto denominado acid-CoA? En la beta-oxidación. En la beta-oxidación, ¿verdad? Y la reacción de activación la estudiamos allí. De manera que eso es la acid-CoA sintasa que intervenía el ATP y todo aquello. Y entonces, pues, ya veremos cómo el glicerol se obtiene y se activa en su forma de glicerol 3-fosfato. Es decir, que es la molécula de glicerol con un grupo fosfato unido. Esa es la idea general, ¿verdad? Este es un esquema simplificado general. Ahora, algo le quiero decir. ¿De dónde salen los ácidos grasos? Bueno, muchos ácidos grasos de los que van a parar al tejido adiposo en forma de triacilgliceroles vienen de la dieta. Porque en nuestra dieta habitual están presentes los triacilgliceroles, el aceite de comer, ¿verdad? Esta forma es triacilglicerol. Y entonces en el proceso digestivo se absorben esos ácidos grasos y se utilizan, ¿verdad? Llegan a la célula y se utilizan en este sentido. Pero es bueno saber que también, además de que nos llega con la dieta, nosotros a partir de la acetil-CoA, como mencionamos en un momento dado, porque cuando nosotros estudiamos la beta-oxidación, como hicimos con todos los procesos, dijimos, bueno, ven acá y este proceso podrá funcionar en sentido inverso. Y entonces recordarán ustedes que dimos una respuesta afirmativa, dijimos que sí, pero que era una ruta especial, que no es que eso vaya por la beta-oxidación para atrás para formar el ácido graso. No, no, no. Esto es una ruta especial que nosotros vamos a estudiar ahora. ¿Cómo es que esa acetil-CoA puede llegar a formar ácidos grasos? Y la acetil-CoA, por supuesto, una de sus fuentes fundamentales es la glucosa. De manera que ya aquí podemos ir adelantando algo importante desde el punto de vista metabólico. Y es que para formar triacilgliceroles no es necesario comer grasa, porque el organismo puede, a partir de la glucosa, obtener los dos componentes. De manera que una dieta rica en glúcido, donde haya, digamos, glucosa por encima de las necesidades del organismo, pues ese exceso, además de, por supuesto, establecer la reserva en forma de glucógeno, como ya lo estudiamos, pues podrá también convertirse en grasa en el organismo. De hecho, vamos a ver que para que se puedan establecer depósitos de grasa, hace falta, aunque sea un mínimo de una cierta cantidad de glucosa, es inevitable tenerla, aunque se le estén aportando ácidos grasos por la dieta. Hace falta ciertas cantidades de glucosa. De manera que este esquemita, vamos a ver si nos lo aprendemos. Y entonces, si se me ocurre más, la clase del jueves la iniciamos reproduciendo este esquema, ¿verdad? Para irlo interiorizando. ¿Alguna pregunta? Está claro todo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Entonces, con esto que hemos dicho, queda claro que en la formación de los triacilgliceroles vamos a tener dos etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la obtención de los precursores, es decir, de los componentes de eso, son los ácidos grasos y es el glicerol. Y una segunda etapa que sería unirlos, ¿verdad? Y ya formar el triacilglicerol, que es lo que nos interesa. Entonces, vamos a estudiar esto de esta manera, ¿verdad? Vamos a estudiar esto de esta manera. Aquí está nuestro esquema.
Y entonces, vamos a ver el precursor. ¿Cuál es el precursor de la síntesis de ácidos grasos? Es la acetil-CoA. Ese es el compuesto que va a servir para sintetizar los ácidos grasos. Sin embargo, les adelanto que la síntesis de ácidos grasos es un proceso que tiene lugar en el citosol. De manera que nosotros necesitamos para formar ácido graso acetil-CoA en el citosol. Y entonces resulta que la formación de acetil-CoA, en este caso sería fundamentalmente a partir de la descarboxilación oxidativa del piruvato, es un proceso esencialmente mitocondrial. De manera, estas dos láminas bicapas que ustedes ven ahí representan la de la izquierda, la membrana interna de la mitocondria, y la de la derecha, la membrana externa de la mitocondria. Por eso es que ustedes ven allá esas palabras de mitocondrio y citoplasma. Yo prefiero decir citosol, por las razones que hemos dicho anteriormente. Entonces resulta que la acetil-CoA no es capaz de atravesar estas membranas. Ese es un problema, porque tenemos que explicar cómo llega la acetil-CoA al citosol. Y el proceso consiste, y es muy importante, en la formación de citrato. Y ese citrato es el que sale hacia el medio exterior, hacia el citosol, por ese mecanismo de transporte a través de las membranas mitocondriales. Y una vez que está fuera, ese citrato se vuelve a descomponer en sus componentes, que son la acetil-CoA, ya la tenemos afuera, y el oxalacetato, que puede ser convertido en ácido málico, y este ácido málico en pirúvico, que a su vez puede, por supuesto, por carboxilación que ustedes conocen, reacción anaplerótica, dar oxalacetato dentro de la mitocondria. Pero hay una reacción muy importante ahí en la formación de malato hacia piruvato, en que esa reacción genera NAT-fosfato reducido, como ustedes lo ven ahí. Y entonces ese NAT-fosfato reducido va a ser muy importante para poder llevar a cabo el proceso de la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, esta salida del citrato hacia el citosol va a tener dos aspectos importantes en relación con la síntesis de ácidos grasos. Una, que va a aportar la acetil-CoA citosólica. Y dos, que va a generar, por este mecanismo que está representado ahí, NAT-fosfato reducido, que se requiere también para la síntesis de los ácidos grasos. Hay un tercer aspecto, que es que el citrato va a actuar como un activador de la fundamental enzima reguladora que participa en la síntesis de los ácidos grasos. De modo tal que vamos a achacarle al citrato saliendo hacia el citosol tres funciones en relación con la síntesis de ácidos grasos. ¿Cuáles serían? Hice una pregunta. Sí, permite posteriormente la formación de acetil-CoA, también la producción de NADPH y es un regulador positivo alostérico de la enzima reguladora, que es la acetil-CoA carboxilasa. Muy bien, muy bien. O sea que así está eso.
Entonces, fíjense que cómo nosotros tenemos que ver esto. Cuando es obvio que la acumulación de grasa solo se puede llevar a cabo en el organismo o en la célula cuando están satisfechas las necesidades energéticas. Y cuando nosotros decimos eso, estamos diciendo que los niveles de ATP intracelulares están altos, digamos. Y entonces el citrato que se forma a partir del acetil-CoA proveniente de la glucosa, por ejemplo, no va a ser incorporado a las reacciones del ciclo de Krebs porque la enzima isocitrato deshidrogenasa va a estar inhibida por los altos niveles de ATP que hay en esos momentos. Y entonces se produce aquí como una especie de desbordamiento, dijéramos, ¿no? El citrato se acumula y se desborda a través de las membranas de la mitocondria hacia el citosol. Y cuando llega allí el citosol, pues tiene estas tres funciones relevantes en relación con la síntesis de ácidos grasos que Urbani ha resumido muy bien. Si alguno no ha tomado nota, les recomiendo que tome nota del papel destacadísimo del citrato en la síntesis de ácidos grasos. Un elemento de interés es que la acil-CoA, los acil-CoA de cadena larga, que va a ser el producto final de la síntesis de ácidos grasos, ejerce un efecto inhibitorio sobre la translocación del citrato hacia el citosol. De manera que tenemos ahí un claro ejemplo de regulación por producto final o retroalimentación negativa, ¿verdad? Que controlaría cuando ya se han acumulado determinadas cantidades de concentraciones de acil-CoA, ácidos grasos activados, pues que se disminuye el flujo de citrato hacia el citosol. Este esquemita es importante que se domine. Aquí tenemos ahora el proceso ya de formación. Ya tenemos nuestra acetil-CoA. Nuestra acetil-CoA está en el citosol. Entonces nosotros vamos a ver que el proceso de la síntesis de los ácidos grasos consiste en la unión de un número de unidades de acetil-CoA formando una larga cadena carbonada. Claro, esa unión tiene que traer aparejada también el proceso de reducción para que obtengamos un compuesto que está totalmente saturado. Ahora, resulta que para unir los carbonos que forman parte de la acetil-CoA esta que tenemos en el citoplasma, no se puede hacer directamente, porque es una reacción endergónica que requiere energía. Y entonces esto se consigue elevando el nivel de capacidad de transferencia del acetil-CoA mediante su conversión en este compuesto que está aquí a la derecha. Lo que tenemos que no está cubierto en azul sería el fragmento de acetil-CoA y lo que se ha incorporado es un grupo carboxilo aquí en el otro extremo de la acetil-CoA se ha incorporado un grupo carboxilo. Ese grupo carboxilo viene del CO2 y la reacción requiere energía que es aportada por el ATP. El compuesto que se forma es la malonil-CoA. Y la enzima que actúa activando al acetil-CoA de esta manera se denomina muy claramente acetil-CoA carboxilasa. Aquí tienen ustedes un ejemplo también de una reacción en que el CO2, que habitualmente es un producto que se elimina del organismo de desecho, el CO2 se incorpora a una biomolécula. La incorporación del CO2 a la acetil-CoA no se realiza directamente. Ahí participa un cofactor que es la biotina. De manera que
en la reacción, primero el CO2 en forma de bicarbonato se une a la biotina formando carboxibiotina. Y después ese grupo carboxilo es transferido hacia la acetil-CoA formando la malonil-CoA. Y entonces ya esta malonil-CoA, digamos, está preparadita para irse uniendo y formando cadenas carbonadas cada vez más largas. Por supuesto, siguiendo el principio de los cambios graduales, déjenme hacer dos preguntas. ¿Cuántos fragmentos de acetil-CoA harán falta para sintetizar ácido palmítico? 8, maestro. 8, porque el ácido palmítico tiene 16 carbonos. Y entonces, si cada fragmento de acetil-CoA aporta 2, pues se van a necesitar 8. Pero esto no ocurre de modo tal que usted ponga los 8 fragmentos así juntos y forme los enlaces entre ellos de una vez, sino que se van a unir 2 y después ya tenemos 4 carbonos y después viene otro y tendríamos 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Es un proceso que se va reiterando. Entonces esa es la idea que vamos a ver aquí. Le diré algo. Primero, varias cosas tengo que decir. Primero, que el primer fragmento que se va a utilizar es un fragmento de acetil-CoA como tal. De manera que ustedes pueden aquí leer, por favor, acetil-CoA. Y aquí tenemos la malonil-CoA, que recuerden que se le ha unido un grupo carboxilo aquí. Bueno, pues sencillamente lo que va a ocurrir es que este grupo carboxilo que se unió se va a liberar esta CoA y entonces va a estar unido ya al compuesto que en este momento tendría 4 carbonos, suponiendo que este R que está aquí es una H. Para llegar a ser la estructura del ácido graso, hay que eliminar este grupo cetónico que quedó aquí y convertir esto en un compuesto totalmente saturado, excepto aquí en el grupo carboxilo de acá. Y entonces eso va a ir ocurriendo por una serie de reacciones. Miren aquí la utilización del NADPH, donde ese grupo cetónico se reduce a hidroxilo. Actúa una reductasa. Después, ese grupo hidroxilo va a sufrir una hidratación y se va a formar un doble enlace. Fíjense que cuando se forma el doble enlace aquí, ya no quedó ningún oxígeno acá. Y finalmente se va a saturar ese doble enlace. Y miren que aquí tenemos un compuesto que ya nada más que tiene carbono e hidrógeno. Y tiene 4 carbonos. 2 vienen del primer acetil-CoA que utilicé y 2 de un malonil-CoA que yo incorporé. ¿Qué viene después? Que este compuesto va a recibir un nuevo malonil-CoA. Y esta secuencia de reacciones se va a repetir hasta que voy a llegar aquí y voy a tener 6 carbonos. Y después voy a venir acá de nuevo y le voy a incorporar otro fragmento de malonil-CoA que aporta 2 carbonos cada vez. Y así va a ir creciendo hasta que tiene 16 carbonos ácido palmítico, que es el producto de la enzima que lleva a cabo este proceso. Bien. De manera, Engel, que vamos a hacer una pequeña aclaración. Para la síntesis del palmítico se va a utilizar una acetil-CoA y 7 malonil-CoA. Así es como va a ser la cosa. 2 o 3 detalles hay que aclarar. Primero, que estos compuestos no van a entrar en estas reacciones como aparece aquí como derivados de la coenzima A, sino que ellos van a estar unidos a la enzima que participa en este proceso que se llama sintetasa de ácido graso.
Y esta sintetasa de ácido graso, estimados colegas, es una compleja enzima multifuncional que tiene todos los centros activos para catalizar todas esas reacciones que ustedes ven ahí. De manera que esto que ustedes ven aquí de 3-cetoacil-CoA sintasa, cetoacil-reductasa, deshidratasa y reductasa, no son más que dominios de una misma proteína enzimática. Y esa proteína enzimática tiene también una parte donde hay grupos sulfidrilo y donde se van a unir estos compuestos desde la CoA. De manera que cuando esto inicia, la enzima ácido graso sintetasa recibe un acetil-CoA y un malonil-CoA, los une y lleva a cabo todas estas reacciones. Y sin soltarlo, le incorporo otra malonil-CoA y vuelve a dar la vuelta y le incorporo otra malonil-CoA hasta que llega a tener 16 carbonos. De manera que este es un ejemplo destacadísimo de el nivel de eficiencia que alcanzan estas enzimas cuando tienen esta capacidad para llevar a cabo múltiples reacciones en secuencia. De manera que, en esencia, para llevar a cabo de la síntesis de ácidos grasos, nada más que hacen falta dos enzimas. ¿Cuáles serían esas dos enzimas? La acetil-CoA carboxilasa y El ácido graso la sintetasa. sintasa. Y la sintetasa de ácidos grasos, se acabó la historia, correcto. Bien. Aquí está la regulación de la enzima que yo les mencioné que eran la reguladora fundamental. Este quemito ustedes se lo saben de memoria. Bien. En este caso, esta es la regulación covalente. ¿Cuál es la forma activa? La desfosforilada. La A. forma no fosforilada. fosforilada. Correcto, correcto. Lo demás es el mismo cuento. De manera que yo no voy a hacer en esto. Pero podemos ver un poquito aquí, analizar un poquitico. Vamos a ver cuál sería el efecto de la insulina sobre la síntesis de ácidos grasos. Lo promueve. Lo favorece, Lo ¿verdad? favorece. Es lo lógico, ¿verdad? Porque la insulina es una hormona anabólica que se segrega cuando hay abundancia, ¿verdad? ¿Y cuál sería el efecto del glucagón? Que la va a inhibir. Inhibe la síntesis de ácido graso porque cuando el glucagón se segrega, cuando hay grandes necesidades de energía y entonces no es el momento de estar formando ácido graso, sino de degradarlo, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes el efecto estimulador del citrato que lo tiene sobre ambas formas de la enzima. Es un efecto alostérico muy importante. La enzima acetil-CoA carboxilasa es un monómero que se polimeriza en presencia de citrato y es cuando adquiere su mayor actividad. Por otra parte, los acil-CoA, que es el producto final de la enzima, también tienen un efecto inhibitorio sobre la acetil-CoA carboxilasa. Miren que los acil-CoA, que es el producto final del proceso, tienen dos efectos inhibitorios. Uno es sobre esta enzima y el otro sobre ¿qué? Sobre el transporte de citrato hacia el citosol. Miren, este es un esquema de la compleja enzima ácido graso sintetasa. Ustedes ven que ahí está representado arriba todas esas actividades enzimáticas que nosotros mencionamos. Esto que ustedes ven aquí que dice ACP es del inglés Acyl Carrier Protein, que quiere decir proteína transportadora de acilo, que es donde se van uniendo estos intermediarios. De manera que la enzima pega una acetil-CoA y empieza a unirle malonil-CoA y a llevar a cabo todas esas reacciones y no la suelta hasta que no está ya
el ácido palmítico formado, que es su producto final. La enzima existe en forma de un dímero que coopera en la realización de estas reacciones. Y entonces vamos a ver ahora el otro componente. Ya sabemos cómo se obtienen los ácidos grasos. El otro componente es el glicerol. La forma activa del glicerol es esta que está aquí. Es el glicerol 3-fosfato. Hay dos formas de obtenerlo. Una es por fosforilación directa de el glicerol, que se obtiene de la hidrólisis de los triacilgliceroles, por una gliceroquinasa. Esta enzima es hepática. Pero la otra, que es más importante, es por el compuesto dihidroxiacetona fosfato, que es una de las triosas que se forma en la glicolisis en la etapa de la formación de triosa, que ustedes recordarán, ¿verdad? Y entonces, esta enzima, que es una deshidrogenasa, reduce a la dihidroxiacetona fosfato para formar el glicerol fosfato, que es la forma activa. Vean cómo, a partir de lo que yo les había dicho, la glucosa puede generar los dos componentes importantes para la síntesis de ácidos grasos. La célula posee procesos complementarios a la síntesis, porque no todo el ácido graso que está en los triacilgliceroles palmíticos, que alargan los ácidos grasos o le introducen determinadas insaturaciones, y entonces con esos ácidos grasos y con el glicerol activado se va a producir ahora la unión, la última etapa, que es la unión de estos precursores. Entonces aquí tenemos el glicerol activado, que es el glicerol fosfato, y la CILCOA, que es el ácido graso activado también. Y entonces se produce una primera reacción y se forma un enlace éster. Y lo que tenemos aquí es, esto se llamaría un monoacilglicerol fosfatado, ¿verdad? Porque ya tiene un grupo acilo. Como ustedes se imaginarán, lo que sigue aquí es que en otra reacción se le une otro ácido graso. Bien. Y entonces ya tenemos aquí este compuesto que está aquí arriba, que es el fosfatidato, ácido fosfatídico o diacilglicerol fosfato. Y entonces, en la siguiente reacción se va a separar este grupo fosfato para poder incorporar el tercer ácido graso. Y entonces eso es lo que ocurre aquí, una hidrólisis. Se separa ese grupo fosfato, queda libre el OH de este tercer carbono y se incorpora un tercer ácido graso. Y aquí está el triacilglicerol, que es el que se acumula en la grasa. Aquí hago una observación de que este compuesto intermedio es importante porque es un precursor también de los fosfátidos de glicerina, que es del tipo de fosfolípido que ustedes estudiaron con el profesor Tara. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es la formación de triacilglicerol. ¿A partir de qué? Del glicerol activado, que es el glicerol 3-fosfato, y de los acil-CoA, que son los ácidos grasos activados, hasta obtener este compuesto. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Hoy no quieren hacer preguntas. Maestro, Sí. lo que estuvimos viendo anterior es lo que se denomina biosíntesis de ácidos grasos. Sí. Sí. Ya esto sería la biosíntesis de ácido graso, termina con la formación del palmítico ahí en la sintetasa, ¿verdad? Entonces, esta etapa que tenemos viendo ahora ya sería la formación del triacilglicerol. Okay. ¿Alguna otra duda? Bueno, ustedes van a tener sus tareas. Yo les voy a mandar inmediatamente esta presentación y les voy a mandar los demás materiales. Hay unos cuantos materiales que mandar. Ya eso lo trabajaremos
el próximo jueves, pero ustedes pueden ir haciendo sus tareas para que adelantemos ese día. Si no hay más nada, dígame, Marta. Ah, la grabación, el que está grabando, que la manden, porque a veces hemos tenido problemas últimamente con la grabación. Ah, bueno, muy bien, me parece muy bien. Ok. Bueno, señores, nos vemos entonces el jueves. Muchas gracias por su atención y seguiremos avanzando. Nos va quedando poquito en esta etapa de la obtención y almacenamiento de la energía. Buenas noches. Buenas noches y descansen. Buenas noches a Descansen. todos.